Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Hoy con un poco de cansancio, ¿eh? Parece que... Uy, se me va la voz. Ahora, he vuelto. ¿Estamos cansados? Sí, sí. Aquí nos falta un poco de ejercicio, ¿eh? Nos falta un poco levantar el ánimo. Bien, me ha encantado escuchar los testimonios de las personas que han venido del Instituto Bíblico. Yo, para quien no lo sepa, también estudié en un instituto bíblico, no en uno, sino en dos. Estudié el primer año en Hungría, como nos compartía también Maicon, que tenemos un instituto bíblico allí. El segundo lo pude hacer en Estados Unidos. Así que si tenéis preguntas, si os estáis preguntando, bueno, yo qué sé, quiero aprender del Señor, pero no sé muy bien cómo afrontar los miedos del instituto bíblico, pues como nos compartían también, preguntad, acercaros a nosotros y os vamos a compartir cómo nosotros también teníamos miedo. No estamos exentos del miedo, pero fuimos ahí y el Señor revolucionó nuestras vidas. Bien, esta mañana quería compartiros sobre un tema en concreto y quería preguntaros si alguien se acuerda cuáles son los 3 últimos títulos de predicaciones que nos ha compartido Moy durante estas semanas. ¿Cuáles han sido? ¿Quién me lo recuerda? Sumergidos en Jesús, ¿qué más? Sumergidos en la santidad y sumergidos en la iglesia. Y sumergidos también en uno más, en las disciplinas espirituales, decía yo. Creo que ahí vi alguno más, pero quizás se me ha olvidado. Bien, creo que es importante que nos sumerjamos en todas estas cosas que nos compartíamos hoy a lo largo de esta semana, y seguro que muchos hemos sido desafiados a lo largo de estos días a cortar áreas de nuestra vida, a poder involucrarnos más en la iglesia, a poder sumergirnos más en nuestra relación con el Señor. Pero tomar todas estas decisiones que hemos ido tomando a lo largo de esta semana, las decisiones que tomamos el jueves en la noche de dedicación, son muy fáciles a veces. Porque estamos dentro de una cúpula aquí en el local de Betania, en el campamento de Betania en Ciudad Real, y toda la gente que nos rodea son cristianos y estamos rodeados de horas silenciosas y ahí Moy se pone las gafas de bucear y nos quedamos alucinando y queremos nosotros también sumergirnos como él, y todo es aparentemente muy fácil aquí. Pero cuando tú salgas de este lugar esta tarde, terminas de comer, vas a coger el bus, vas a coger el coche, vas a volver a tu casa, te vas a dar cuenta que cuando te levantes el domingo no vas a tener a tu compañero de cuarto como has tenido a lo largo de esta semana. No vas a tener un monitor, no vas a tener todas las alabanzas quizás que hemos ido cantando a lo largo de cada uno de estos días. Y hay un enemigo que es real y que hemos hablado de él a lo largo de esta semana, y es Satanás. Y Satanás va a poner seguramente al resonar de tu oído una mentira que es la que quiero hablarte esta mañana, y es la mentira de pensar que no pasa nada por permitir pequeños pecados en nuestra vida. Cuando tú salgas de este lugar, vas a volver a ser confrontado y vas a volver a tener que lidiar con todos estos pecados con los que has llegado a este campamento. Y a pesar de que vas muy animado, seguramente cuando llegues a ese lugar vas a escuchar esa mentira que muchas veces nos creemos, que no pasa nada. No pasa nada si peco un poquito, no pasa nada si cambio unos pocos hábitos pero sigo permitiendo algunos pecados en mi vida, no pasa nada. Mira, hay alguien en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, que pensó que por cometer un pequeño pecado no iba a pasar nada. No iba a pasar nada, pero vamos a ver que sí que pasaron cosas. Y como nos hacía spoiler Moy en el día de ayer, vamos a abrir Josué capítulo 7. Os voy a pedir que abrimos todas nuestras Biblias en Josué capítulo 7. Y vamos a ver una historia que para los que llevamos tiempo en la iglesia seguramente nos sonará mucho, que es la historia de Acán. Es la historia de Acán. Estamos en Josué capítulo 7, pero antes de leer, no lo vamos a leer todo de golpe, lo vamos a leer todo poquito a poquito. Me gustaría contextualizaros un poco la historia para que entendamos dónde nos encontramos. Entonces, os ponéis conmigo en la historia. Somos el pueblo de Israel. Hemos estado esclavos del pueblo de Egipto durante un montonazo de años. Y el Señor, a través de Moisés, decide liberar al pueblo de Israel. Así que por fin van a ser libres de Egipto, por fin ya no van a tener que ser nunca más esclavos, y cruzan ese famoso mar, ¿no? Moisés clava la vara, se divide el mar en dos, cruzan ahí al otro lado
y son finalmente libres del pueblo de Egipto. Entonces, el pueblo de Israel se está dirigiendo a algo que el Señor les ha prometido. El Señor les ha prometido la tierra prometida. Si es prometida, está prometido, pues la tierra prometida es el Israel que hoy casi podemos conocer a través del Google Maps. Si tú sitúas ahí en el Google Maps Israel, es un poco lo que sería la tierra prometida que el Señor prometió a Israel en aquel entonces. Pero de camino hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel peca y el Señor los castiga a estar 40 años en el desierto. Así que durante 40 años el pueblo de Israel se las ha pasado en el desierto, lamentándose de por qué habían pecado, lamentándose por qué tenían que estar 40 años en el desierto, hasta que finalmente Moisés termina su vida, el Señor lo llama a su presencia y coge el relevo Josué, que es el título de este libro que estamos leyendo hoy. Josué es la persona que coge el relevo de Moisés y ahora sí que finalmente van a entrar a la tierra prometida. Ahora sí que ya finalmente van a poder disfrutar de todas las bendiciones que el Señor les había prometido a lo largo de esos años. Ahora empiezan a conquistar esa tierra prometida y la primera ciudad que se encuentran es la ciudad de Jericó. Y Jericó tiene unos muros muy grandes, así que Josué pone en oración la guerra, pone en oración lo que tenían que hacer, se ponen delante de la presencia del Señor y el Señor ahí confirma que era el momento de atacar, así que empiezan a dar vueltas y vueltas a la muralla hasta que finalmente las murallas se caerán, dice la canción que algunos en la escuela dominical hemos cantado. Y conquistan la tierra de Jericó. Ahora sucede algo en esa historia y es que Josué, antes de empezar la conquista de Jericó, puso unas normas puestas por el Señor, las cuales unas de ellas era que no podían coger del anatema. Y ahora diréis, ¿y qué es el anatema? Bien, muy resumidamente, el anatema era todo aquello que estaba prohibido coger, que no se podía tocar, que eran cosas que pertenecían a las ciudades que iban conquistando. Todo eso tenían que quemarlo. Ahora mire qué nos dice Josué, capítulo 7, versículo 1, sobre lo que pasó en el final de esa primera conquista en Jericó. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahí estaba Acán. Acán salía del campamento del Summer Camp de Ciudad Real, había recibido toda la exhortación de Josué, iban a conquistar Jericó, dieron vueltas a la muralla, derribaron los muros y Acán ahí, cuando ya ha tocado la realidad, ha tocado de pies en el suelo, pueden ver, pueden palpar la ciudad de Jericó, pueden disfrutar de toda la tierra que estaban empezando a conquistar, esa famosa tierra prometida. Acán piensa, bueno, no pasará nada. Si cojo un poco del anatema, si me quedo un poco de las pertenencias de los de la ciudad de Jericó, no pasa nada. Si total, nadie me está viendo. Nadie se va a enterar del pequeño pecado que quizás pueda cometer y nadie se está dando cuenta. Pero la verdad que el pecado siempre tiene consecuencias y quiero dividir este mensaje en 3 puntos. Y el primer punto es que la primera consecuencia que vemos a la luz de la palabra en este texto es que el pecado trae derrotas. Mira cómo continúa el texto, versículos del 2 al 5. Después de que hubieran conquistado Jericó, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. La primera consecuencia del pecado de Acán era que el pecado te derrota. Ahora, varias cosas pasan en esta historia. A veces culpamos toda la tragedia de lo que pasó en el pueblo de Israel a Acán, pero en verdad están pasando varios sucesos aquí. Lo primero que vemos es que el pueblo de Israel ya estaba confiado, se creían, los cracks. Habían ganado
la primera ciudad y pensaban que iban a arrasar con todo el mundo con sus propias fuerzas. Así que envían unos espías a Ai y esos espías reconocen la tierra y dicen, bueno, esto no va a ser tan difícil. Si hemos conquistado Jericó, que era mucho más difícil, Ai va a ser muchísimo más fácil. Así que envían solo 3.000 hombres con el concepto erróneo, con la mentira errónea de pensar que en sus fuerzas estaba la victoria. Déjame decirte la primera verdad que quiero que conozcas esta mañana. Si tú quieres ver victorias en tu vida, no descanses en tus propias fuerzas. Si tú quieres vencer, si tú quieres cortar todas esas áreas de la vida que sabes que no estás pudiendo vencer, si tú quieres realmente poder ver victorias en tu vida, deja de descansar en tus propias fuerzas, arrodíllate y pídele al Señor que te ayude. No te creas las mentiras de que tú vas a ser autosuficiente, tú vas a poder, esos mensajes tan mundanos que escuchamos cada día de nuestra vida, ¿no? Cree en ti mismo y lo vas a poder conseguir. Mentiras que nos dicen en este mundo. No lo vas a poder conseguir si el Señor no trae la victoria, como el Señor también tenía que traer la victoria al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué perdieron esa guerra? Quizás diríamos muy rápidamente, no perdieron esa guerra porque Acán pecó. Y sí, verdaderamente perdieron esa guerra porque Acán pecó. Pero si leyéramos la historia anterior, que no hemos leído, la de Jericó, Josué con mucho temor, sabiendo que el pueblo de Israel era un pueblo débil, era un pueblo que en cuanto a número y en cuanto a fuerza no eran los mejores del mundo, habían estado 40 años en el desierto, lo que hace Josué es orar y poner delante del Señor los planes que ellos tenían que hacer. Y el Señor es quien confirma los planes. ¿Pero qué hace ahora Josué? Josué no hace nada. Josué envía espías, Josué se cree la palabra de los espías y envía 3.000 soldados y acaban muriendo 36 personas. Estoy seguro, no tengo ninguna duda, que si Josué hubiera puesto en oración esa próxima batalla que tenían que afrontar contra Ai, estoy seguro de que el Señor hubiera revelado el pecado de Acán y no tendría que haber muerto esas 36 personas. Estoy seguro que si fuéramos capaces de tener una relación íntima con el Señor de oración, el Señor nos revelaría constantemente qué áreas de nuestra vida tenemos que cambiar, qué pecado tenemos que vencer, que nos está destruyendo. Mira, para el pueblo de Israel esa derrota fue humillante. ¿Sabéis qué significa Ai? Son muy importantes los nombres en el Antiguo Testamento. Quizás hoy no le damos tanta importancia al nombre que tú tengas. Quizás hoy tú tienes el nombre que tienes. Yo me llamo Uriol, es el nombre de un pájaro y quizás no tiene mucha importancia. Pero en aquel entonces los nombres sí que tenían importancia. Y Ai significa la ruina. Ahora ponte en la piel de Israel. Acabas de vencer a Jericó, te crees los mejores del mundo, pensáis que todo el mundo os va a tener miedo porque acabáis de tirar las murallas de Jericó y automáticamente, prácticamente el día después, lucháis contra la ruina y caéis derrotados. Es humillante para el pueblo de Israel. Tan humillante y tan doloroso como puede ser para nosotros tener que sufrir derrotas en la vida. ¿Cuántos de aquí tienen que aceptar que se han equivocado, que han fallado al Señor y que han tenido que pagar las consecuencias de las derrotas que sufrimos en la vida como consecuencia de nuestro pecado? Déjame decirte una buena noticia en cuanto a esto, y es que las derrotas son necesarias para darnos cuenta de que algo está mal en nosotros y tenemos que cambiar. Si hay algo hoy que tú estás identificando y estás diciendo, Uri, yo sé que he perdido aquí, yo sé que he fallado al Señor, yo he sufrido, he tenido dolor porque sé que he hecho lo que no agradaba al Señor. Bueno, aprende de la derrota. Aprende. No te quedes allí postrado, dolorido. Levántate, aprende. Pídele al Señor perdón, que te restaure, que te ayude. Porque las derrotas nos ayudan a darnos cuenta de que algo hay que cambiar. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Incluso las derrotas. Incluso las derrotas. Ahora, esta fue la primera consecuencia. La primera consecuencia es que el pecado nos derrota. Pero la segunda consecuencia que sufrió el pueblo de Israel es que el pecado te confunde. Cuando tú pecas te quedas que no entiendes nada.
Intentas buscar respuestas donde sea y esto es lo que le pasó a Josué. Josué acaba de sufrir la derrota que a pesar de ser por culpa de Acán, porque ha pecado, él también tenía su parte de culpa por no haberse puesto delante del Señor para ver que estaba mal en su pueblo. Entonces Josué se queda como confundido. Y mira qué dice el texto en versículos del 6 al 11. Entonces Josué, rompiendo sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Están en una posición de lamentarse delante del Señor. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Mira, Josué está confundido, Josué está perdido, Josué no entiende. Señor, tú nos has llamado a conquistar la tierra prometida. Señor, tú me has llamado a ir a batallar a Jericó y fuimos victoriosos. Señor, tú me has traído a este lugar, me has puesto líder del pueblo de Israel y ahora me derrotas. Señor, no entiendo lo que está pasando. El pecado nos confunde. El pecado nos deja completamente distraídos de lo que está pasando. Y es normal que, al igual que le pasó a Josué, a veces también nos pasa a nosotros, que en esa confusión empecemos a buscar culpables. Empecemos a utilizar el dedo señalar, ¿no? Y dijimos: no, Señor, es tu culpa que yo estoy sufriendo por lo que estoy pasando. No, Señor, es tu culpa que yo esté pasando por esta amargura en mi vida. Quizás no culpamos al Señor, quizás culpamos a la iglesia, quizás culpamos a nuestros padres, quizás culpamos a nuestros amigos, quizás culpamos al contexto en el que estamos. Y en medio de esa confusión empezamos a señalar a todo lo que encontramos, pero en ningún momento reflexionamos sobre cómo está nuestra vida. Mira, alguien muy querido para mí me dijo una vez: nunca derribes un muro sin saber por qué fue levantado. Nunca caigas en una derrota, nunca quedes en esa confusión del pecado sin hacer una reflexión en el por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. Deja de señalar, deja de buscar culpables, deja de ser un mártir y apenarte a ti mismo y decir: no, es que Señor, mira la situación por la que estoy pasando. Y empieza a preguntarte: ¿qué hay en mi vida que tengo que cambiar? No seas como Josué, tan hipócrita de acusar a Dios de algo tan, permitidme la expresión, tan estúpido, de pensar que fuera culpa del Señor que habían perdido. Tómate el tiempo de preguntarte: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, tengo que pasar por lo que estoy pasando? No pases de largo las derrotas de tu vida. No quieres pasar la siguiente página porque humanamente, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú sufres una derrota, lo que quieres hacer es intentar lo más rápido posible pasar la siguiente página. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú te vas de fiesta y el día siguiente te levantas vacío porque la fiesta no te ha llenado en absoluto más que las 3, 4, 5, 6 horas que ha durado el alcohol en tu cuerpo. Cuando tú te levantas la mañana siguiente y sigues amargado porque tu vida es un desastre, ¿sabes lo que quieres hacer tú? Volver a beber otro día más para intentar pasar página demasiado rápido. Pausa, baja la marcha, relájate, pregúntate, órale al Señor. No quieras demasiado rápido pasar una página que el Señor quiere que la leas, que el Señor quiere que la entiendas, porque algo tiene que cambiar en tu vida. Quizás hay un pecado que el Señor quiere que cortes. Y en ese momento, mira que dice versículo 10 y 11. Y Jehová, que Jehová siempre es bueno, dijo Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres.
El Señor es siempre bueno, siempre bueno. Y Josué oró tarde. Josué puso en las manos del Señor tarde realmente, porque si lo hubiera puesto a tiempo quizás no hubieran tenido que morir 36 personas. Pero aunque fuera tarde, el Señor tuvo misericordia de Josué. Y a pesar de que el Señor tuviera que escuchar por parte de Josué 1000 acusaciones, el Señor en su gracia y misericordia le reveló a Josué la razón de su derrota. No, Josué, no te equivoques. Yo no os he hecho perder contra Ai. Yo no soy el culpable de que tú pierdas en la vida. Yo no soy el culpable de que estés amargado en tu vida. Hay pecado en tu vida y hasta que no lo sanes, hasta que no empieces un proceso de santificación, no vas a poder experimentar la victoria una vez más. Josué ese día, no sé si era mañana, si era tarde, si era noche, cuando oró al Señor, tuvo que entender que la culpa no era externa, que la culpa no era de Dios, que la culpa era suya. Joven que estás aquí, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con la iglesia? ¿Cómo está tu santidad? Quizás si nos hiciéramos estas preguntas más a menudo nos daríamos cuenta que muchas veces nos encontramos pagando las consecuencias de nuestro propio pecado. Que hace tiempo que no oro al Señor. Que hace tiempo que no abro la palabra de Dios para que el Señor hable a mi vida, me confronte y me muestre cuáles son mis áreas de debilidad que necesito cambiar. Que el pecado no te confunda. Que el pecado no te confunda y puedas ver en ti lo que tiene que el Señor cambiar en tu vida. Primer punto del mensaje: el pecado te derrota. Lo segundo es que el pecado te confunde. Por lo tercero, y con esto terminaremos, es que el pecado te mata. Y mira, ese día Josué se levanta con una actitud completamente distinta. Yo no sé si había pasado un día después de la oración con el Señor, donde el Señor le reveló, pero dice el Señor que lo iba a acompañar en ese proceso de santificación, porque el Señor es siempre bueno. Y a pesar de que Josué no sabía quién había pecado, Josué no sabía quién había hecho y provocado que tuvieran una derrota frente a Ai, el Señor, que es bueno, le dijo: no te preocupes, vas a ir a través de todas las tribus, y yo te voy a decir qué tribu es la culpable. Luego vas a ir a través de los sectores y te voy a decir cuál es el culpable. Luego a través de las familias y te voy a decir quién es el culpable. Y finalmente vas a ir persona por persona y te voy a decir quién es el culpable. Así que ese día el Señor, que es bueno, va con Josué y Josué empieza a andar a través de todas las tribus, a través de todas las familias, a través de las otras personas y finalmente, ¿a quién encuentra? Venga, que estamos dormidos. ¿A quién encuentra? A Acán. Finalmente encuentra a Acán. Y eso lo cambia absolutamente todo, porque finalmente ha identificado el pecado. Ha identificado cuál es el área en la vida del pueblo de Israel que tenían que cambiar. Josué entendió que para poder volver a tener una victoria, para poder volver a experimentar lo que es ser lleno del Señor y poder experimentar todo lo que el Señor tiene para ti, primero tenía que erradicar el pecado, primero tenía que destruir al pecador, tenía que destruir al que había llevado al pueblo a ser derrotados. Así que cuando el Señor reveló a Josué quién era el culpable, lo llevó a su tienda, él reveló dónde estaban todas las pertenencias que había robado de Jericó, y Josué lo confronta. Y terminamos con versículos 24 y 25 y mirad lo que pasó con la vida de Acán. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate, Jehová, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Mira, el pueblo de Dios no quería sufrir más derrotas. El pueblo de Dios estaba amargado de haber perdido 36 personas queridas, de ser el hazmerreír, de haber perdido contra la ruina,
contra Ai. Así que Josué, ese día cuando se encuentra con Acán, seguramente con mucha tristeza en el corazón, se da cuenta que la única forma de terminar con esto era erradicando el pecado, terminando de cuajo con el pecado. Joven, no hay otra forma de poder vivir el proceso de santificación. No hay otra forma de que yo pueda vivir a Cristo en mi vida libremente si no erradico cada una de las áreas de mi vida. Así que dice el texto que cuando el pueblo de Israel se enteró junto a Josué de que Acán, con nombre y apellido, ese pecador, ese pecado quizás en tu vida, lo habían identificado. No había otro deseo que terminar con ese pecado. Querían ser libres, querían ser santos, querían hacer las cosas conforme al Señor, querían volver a vivir la victoria. Y leemos este texto y quizás a veces no le prestamos suficiente atención a las palabras que el Señor utiliza en su palabra. A veces no utilizamos suficiente comprensión, lectura, y me gustaría que volviéramos a leer ese versículo 25. Mira que dice el 25 otra vez. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y mira este detalle. Y todos, repito, todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. Mira, cuando encontraron a Acán, que era el culpable del pecado de Israel, lo pusieron en un pozo, en un agujero para apedrearlo. Y dice la palabra de Dios que todos los israelitas apedrearon a Acán. ¿Sabéis quién estaba apedreando a Acán? Acán lo apedreaba el del pueblo de al lado. Acán lo apedreaba un tío que ni conocía quién era Acán porque no lo había visto en su vida. Acán también lo apedreaba el padre de aquel que quizás había perdido a su hijo en la guerra contra Ai por culpa del pecado de Acán. Pero Acán también estaban ahí participando, quizás sus tíos, quizás sus padres, quizás el amigo de la infancia que lo había visto crecer. Estaban apedreando a Acán. ¿Creéis que fue fácil apedrear a Acán? Mucho menos. Leemos la historia pensando que no, fue fácil. Acán lo descubrieron y querían terminar con el pecado y le tiraron piedras y lo mataron, pero no fue así de fácil. Acán tenía nombre y apellido, tenía amigos, tenía familia, conocían quién era Acán. Pero por encima de Acán estaba la santidad del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque como nos compartíamos hoy, erradicar el pecado de nuestras vidas no va a ser fácil. Erradicar el pecado de tu vida muchas veces va a doler. Muchas veces erradicar el pecado de tu vida implicará perder una amistad que amas de todo corazón. Quizás erradicar el pecado va a ser perder un hábito que no estás dispuesto a dejar porque es todo para ti ese hábito, pero sabes que ese hábito te está apartando del Señor. Quizás erradicar el pecado va a ser dejar de hacer ciertas cosas que te van a dejar de ser popular, que la gente se va a reír de ti, que te van a decir que eres un pringado por no hacer lo que tenías que hacer, que hacías siempre cada viernes. Pero nunca nadie dijo que erradicar el pecado iba a ser fácil. Terminar con el pecado duele. Y si queremos vivir una vida santa, deberíamos hacerlo a cualquier precio, aunque duela matar las áreas de nuestra vida que tenemos que cortar. Que cuando yo salga de este lugar, sé que me va a doler, sé que va a ser difícil, pero aunque me duela, voy a cortar por amor a Cristo. Y termino este mensaje diciéndote que me encantaría terminar esta historia diciendo que esto es una película de Disney y que Acán finalmente resucita y que Acán no muere, que le tiran 4 piedras, que al final el Señor lo perdona, que al final el Señor hace un milagro y le pone un escudo que le protege y esas piedras no le hacen ningún daño y Acán sale triunfante porque el Señor es bueno y no le ha hecho morir. Me encantaría terminarte la película de Disney, pero no. Acán muere. Acán paga las consecuencias de su pecado. Hasta la muerte, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y estoy seguro que Acán no se levantó ese día pensando que iba a ser su último día. Estoy seguro que en ningún momento cuando Acán robó ese manto babilónico, cuando robó esas prendas y esas monedas, en ningún momento él pensó, bueno, yo lo robaré, pero dentro de 2-3 días el Señor va a revelar que yo soy un pecador y entonces me van a poner en un agujero y me van a apedrear y me van a quemar junto a mis hijos y todas mis pertenencias. Seguro que Acán nunca pensó en esto. Seguro que tú nunca piensas en las consecuencias del pecado.
Seguro que tú nunca te paras a pensar por un segundo y piensas, ostras, si peco voy a tener que pagar las consecuencias. Pero dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y si tú has pecado hoy y no tienes a Cristo como tu Salvador, tu final está escrito. Si tú hoy dices, Uri, yo sé que hay áreas en mi vida en las que he pecado, pero no me interesa ahora mismo todo lo que hemos hablado esta semana. Mira, nadie te da la seguridad de cuánto vas a vivir y no quiero pasarte miedo con lo que estoy diciendo. No quiero ahora que tengas miedo cuando salgas de este lugar pensando que te va a caer un rayo y te vas a morir ahora mismo. Pero la verdad es que nadie te puede asegurar cuánto tiempo vas a vivir. Así que dice la palabra de Dios que el tiempo de salvación es hoy. Y que si hay pecado en tu vida, si hay algo que tú sabes que no agrada al Señor, si tú sabes que hay una área que tienes que redimir, que tienes que poner delante de los pies de Cristo, hoy es el día de pedirle perdón al Señor. Mira, el Señor que es bueno envió a su Hijo y lo hemos recordado durante toda esta semana para salvarte, para que tú hoy puedas ser libre de ese pecado, para que cuando tú vuelvas a tu casa no tengas que preocuparte de si duele o no duele, de si cuesta o no cuesta, que tú puedas ser libre y decir, Señor, es más importante hacer lo que te gusta a ti, es más importante honrar tu nombre que todas las risas que puedas recibir por tomar las decisiones que yo tomo. Ojalá salgas de este lugar con la libertad que muchos de los que estamos aquí podemos tener. Que puedas salir con la libertad de saber que Cristo te ha perdonado. Que aunque tu vida termine hoy, tu eternidad está en los cielos, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde estarás eternamente en la presencia de Dios, porque valió la pena vivir para Cristo. Te repaso lo que hemos vivido, lo que hemos leído y escuchado durante esta mañana. El pecado primero te derrota, el pecado te confunde y el pecado finalmente te mata. Joven, no seas tan inocente cuando vuelvas en tu casa de pensar que un pequeño pecado no va a hacer nada en tu vida. No seas demasiado inocente y tómate en serio lo que pueda destruir tu vida. Oramos, Dios y Padre, Señor. Te damos gracias porque en tu palabra somos exhortados, Señor, a vivir en santidad. Te damos gracias porque cada historia, Señor, cada palabra, cada detalle, Señor, nos habla de tu amor, pero también nos habla de tu carácter perfecto, Señor, donde tú has creado una vida en la que podamos vivir en paz y en armonía, Señor, pero el pecado nos ha separado y nos ha destruido, Señor. Te pido que si hay alguna área, Señor, que tenemos que cortar, alguna área, Señor, que tenemos que acabar con ella, podamos apedrearla, Señor, podamos destruirla, Señor, podamos terminar, Señor, con aquello que nos está separando de ti, Señor, que si hay algo que tenemos que pedirte perdón, que te pidamos perdón, Señor, que si aún quizás no hemos entregado nuestra vida a ti, Señor, hoy pueda ser ese día, Señor, ese día en el que podamos ser libres de pecados, Señor, y podamos empezar una nueva vida contigo, Padre. Te pido, Señor, que nos des fuerzas, Señor, me incluyo, Señor, que nos des fuerzas a poder decir que no al pecado, Señor, aunque duela, Señor, aunque duela mucho. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los jóvenes, Señor. Bendícelos ahora cuando vuelvan a sus casas, que puedan ser luz, Señor, que puedan ser sal, que puedan ser diferentes, ir transformados por el fabuloso mensaje del Evangelio que nos salvó, Padre. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.